Me sorprende mucho que TikTok dé el visto bueno a comentarios como este, en el que afirma abiertamente que todos los judíos askenazis, que suponen en torno al 80% de la población judía mundial, son nazis por una falsa identificación del judaísmo askenazi con la ultraderecha israelí, pero que luego, en comentarios donde tú dices que esto es judeofobia, TikTok te elimina tu comentario y en cambio permite esto, como si todos los judíos, askenazis, sefardíes, mizrajíes, todos, en este caso askenazis, apoyasen las políticas del Estado de Israel y no hubiese nadie, por supuesto estos no existen, que estén apoyando la causa palestina. Pero ya lo del origen házaro es de traca, porque aunque sigue habiendo estudiosos, por ejemplo, Shlomo Sand, que es a quien siempre me citáis, consideran que los házaros son el origen étnico y religioso de los askenazis, hoy en día ya es una hipótesis más que abandonada por la inmensa mayoría de la comunidad científica. Así que vamos a ver el porqué. Para empezar, el origen de los askenazis se encuentra en las comunidades judías que se asentaron en la región de Renania, ¿no?, al este de Alemania, frontera con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, en torno al siglo IX. La palabra askenazi viene de Askenaz, el nieto de Noé por parte de Jafet, según Génesis 10.3, y que en la Edad Media se identificó, fue asimilado geográficamente con Alemania, y ya para los siglos posteriores, entre el siglo XI y el XIX, muchos judíos asentados en esta región fueron obligados a desplazarse por las persecuciones, se desplazaron al interior de Alemania y fueron a Hungría, Polonia, Rusia y en general los países de Europa Oriental. La hipótesis házara sostiene que, tras el fin del caganato en el siglo X, los házaros huyeron a Europa Oriental y constituyeron una gran parte de los judíos de allí, siendo este pueblo mayoritariamente turco el origen de los askenazis actuales. Sin embargo, como he dicho, esta hipótesis ha sido ya mayormente descartada en círculos académicos, básicamente por falta de evidencia, incluso genética. Es imposible poner a prueba esta hipótesis basándose en la genética porque no quedan descendientes claros de los házaros con quienes poder comparar a los askenazis, ni se encontraron tampoco marcadores genéticos en los judíos askenazis que los vinculen con los pueblos túrquicos de la zona del Cáucaso. Lo que sí se han encontrado son pruebas de orígenes mixtos del Próximo Oriente y el sur europeo entre los judíos askenazis, aunque también hay un porcentaje mínimo de haplogrupos que comparten askenazis y pueblos túrquicos, así como los habitantes de Kazajistán y Uzbekistán. Pero estas investigaciones no respaldan la tesis del gran impacto házaro en la genética de los judíos askenazis. Sin embargo, aunque ni la historiografía, ni la genética, ni la lingüística apoyan esta hipótesis, todavía quedan defensores y, sobre todo, mucha difusión en redes sociales, especialmente en los últimos meses. ¿De dónde sale esto? Hay bastante discusión sobre el origen de la hipótesis házara, pero todos coinciden en que aparece en el siglo XIX y se suele presentar al antisemita Ernest Renan como su ideólogo al postularla públicamente en una conferencia en París en 1883, aunque es verdad que parece que llevaba desarrollándose desde los principios del siglo XIX, pero sí es Renan el primero, digamos, en postularla públicamente ante una audiencia. Renan es el autor de la polémica Vida de Jesús, donde tilda al predicador Galileo de anarquista, y es el autor también de polémicas teorías sobre el origen de pueblos semitas y el Islam, además de haber escrito sobre distintos tipos de razas y haber desarrollado el concepto espiritual de nación. Es decir, un individuo bastante problemático que asentó muchas de las bases del racismo típico del siglo XIX. Tras la conferencia de Renan en el 83, la hipótesis házara fue acogida y aceptada con entusiasmo, sobre todo por, ¿adivináis quién?, judíos. Porque sí, algunos judíos hicieron suya la hipótesis házara como una forma de combatir el antisemitismo. ¿Por qué? Puesto que la hipótesis convertía a los judíos en europeos y les hacía dueños de su propia nación, el caganato házaro,
pues no se podían ver como una raza extranjera y por lo tanto no tenían por qué ser perseguidos, además de que les daba la potestad para luchar por su propia nación, igual que estaban haciendo el resto de movimientos nacionalistas europeos. Así que sí, fueron los judíos los primeros en aceptar esta hipótesis por ese doble motivo, para evitar las persecuciones producto de la judeofobia y para desarrollar su propio nacionalismo. En los años que siguieron, esta hipótesis se seguiría moviendo entre círculos judíos para luchar contra esa judeofobia y al mismo tiempo promover el sionismo, porque en origen este no era en realidad distinto de los movimientos nacionalistas de serbios, húngaros o checos, porque el sionismo no era un movimiento religioso, sino político. El sionismo religioso vino después. Ya en el siglo XX la hipótesis házara fue desechada por la comunidad científica por falta de pruebas, pero en 1976 Arthur Koestler publicó La 13ª tribu, en la que revitalizaba y volvía a popularizar la hipótesis. Y desde entonces ha sido tanto defendida como negada por historiadores, lingüistas y genetistas, pero las pruebas siguen siendo las mismas, ninguna. Además de ser un caballo de batalla ampliamente socorrido en el antisionismo, también ha sido acogido por entusiasmo por judeófobos, supremacistas blancos y fanáticos cristianos, tanto en Estados Unidos como en Rusia, e incluso fue aprovechada por la secta japonesa Aum Shinriko, ahora llamada Aleph, para reclamar para el pueblo japonés el derecho sobre la tierra prometida, alegando ser ellos los verdaderos descendientes de las tribus perdidas de Israel en lugar de los askenazis, que no serían sino házaros. Como veis, a pesar de que no hay pruebas y la hipótesis ha sido ampliamente abandonada por la comunidad científica, todavía quedan defensores de la misma cuyos seguidores hacen mucho ruido por redes sociales. Pero nada de lo que envuelve esta cuestión es limpio. La hipótesis fue usada tanto por los propios judíos para protegerse de la persecución y apoyar el sionismo, como por racistas y fanáticos precisamente para lo contrario. Así que yo me miraría mucho a la hora de defender en cualquier causa con quien estoy compartiendo las filas, pero allá cada uno con lo que hace. Gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.